Muy buenos días a ustedes, qué bueno estar con esta mañana para tener este tiempo de compartir el testimonio de lo que es la palabra vamos a ver, muy bien, de Apocalipsis. Estamos aprendiendo de Apocalipsis y qué bueno tenerlos en esta mañana. Tenemos una situación este día de que YouTube no quiso conectarse, el sistema no se conectó con YouTube. Todos mis hermanos de YouTube, lo siento, pero lo vamos a montar luego después, ya que vamos a tener un tiempo para poder enviar, lo estamos grabando para después llevarlo. Hoy solo estaremos en Facebook, así que si alguien, ¿qué le parece si nos hace un like y nos envía nos hace comentarios, lo pone en su muro y pues así alcanzamos a otros también para que oigan la palabra de Dios, la riqueza de las escrituras para poder comprender los hechos que estamos viviendo, porque es una serie de verdades que hay dentro de este hecho ahorita. Así que, ¿qué le parece si nos introducimos, nos hace un like y un comentario, y lo posteamos para que muchos puedan ver? Ya tenemos algunas conexiones, pero todavía podemos mejorar. Envíennos ahí, compártanos, de manera que tal que podamos juntos tener este tiempo de compartir de la gracia divina, de la misericordia de Dios para nuestros tiempos. Ahora, es importante notar que, vamos a ver, estoy viendo aquí, por favor, me estoy diciéndole al que me supervisa YouTube, que no tenemos señal. Muy bien. Bueno, no tenemos señal, así que no podemos hacer mucho con ello. Pero, ¿qué podemos hacer? Sino solamente tener confianza y esperanza en el Señor, que todo camina bien. Así que, buenos días a todos. Conéctenos a través con sus amigos. Envíelos. Algunos abrirán, otros ni les interesará. Pero al final no es lo relevante, sino es compartir. Recuerden que es un tiempo de compartir hoy, a la distancia, pero podemos compartir. Ese es el tiempo que aún en la distancia tengamos que decirle: hola, ¿cómo estás? Te mando esto. Algunos dirán: a mí no me interesa. Está bien, no hay problema. Otros dirán: wow, gracias. Otros, hay de todo. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo hubieron de distintos escenarios de personas que aceptaron y otros que no les interesó. Pero lo importante es poder llevarles el mensaje, y a los que les interesa, pues aprenderán. Entonces, como dice la Escritura, los entendidos resplandecerán. Pero bien, estamos ya en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Hemos llegado a un momento muy particular de esta esfera, de este tiempo, porque la era de la iglesia termina, se cierra con la Odisea. Y luego, después de eso, al cerrarse, dice Juan que en su capítulo 5 de Apocalipsis, Dios le revela la magnitud de la grandeza que está ocurriendo mientras que termina este proceso de la iglesia, o está cerrándose ya, porque es de acuerdo al libro y de acuerdo a los testimonios del apóstol Pablo, entendemos que va a haber un evento. El apóstol Pablo lo dice así, si me acompaña. Dice en 1 Corintios capítulo 15, dice: he aquí, yo os digo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista, perdón, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahora, veamos que aquí Pablo nos presenta un evento donde solo nos dice qué va a acontecer: la final trompeta. En la escritura encontramos la final trompeta de muchas maneras. Habrá una final trompeta para la iglesia, habrá una final trompeta para el mundo y habrá una final trompeta para Israel. Porque son tres edades o tres tiempos distintos o tres pueblos a quienes Dios se dirigirá en distinta manera. Para la iglesia marcará el rapto.
el momento en que la iglesia se irá. Ahora, ante esta situación de la pandemia que tenemos, la pregunta será, ¿es que puede haber un rapto? Pues ahora, mis amados, creo que los escépticos que siempre han dudado la veracidad de las escrituras, hoy tendrán que reconocer que definitivamente sí, que sí habrá un rapto. ¿Por qué? Porque apenas Dios nos está revelando, en otras palabras, que de una manera tan, de un microbio, de un virus tan pequeño puede doblegar al mundo. ¿Qué no podrá Dios hacer? Claro que va a haber un rapto. ¿Acaso Dios no es dueño de la materia? ¿Acaso no Dios de la nada hizo algo? ¿Acaso no fue Dios por su palabra que hizo los cielos y la tierra? Como dice la Escritura, entendemos que por la fe fueron hechos los cielos y la tierra. Ahora, esto marca interesantemente que estamos en un tiempo muy preciso de que el final de la trompeta se va a sonar en nuestros días, conforme lo que leemos y entendemos. Entonces, ese final de trompeta, donde dice el apóstol Pablo que habrá un abrir y cerrar de ojos, será en fracciones de segundos que la iglesia será tomada y será llevada al cielo. Porque se acabó la edad de la iglesia. ¿Por qué sabemos esto? Porque el apóstol Pablo también, si me acompaña, en el libro de Romanos dice que Israel será salvo. Óigase bien, quiero llevarlo a esto. Y cuando entre el último de los gentiles, dice que será Israel salvo, dándonos a entender que el tiempo es un hecho, que la iglesia tiene que cerrarse su ciclo. Oiga bien, la iglesia tiene que cerrar su ciclo, sí o sí. La iglesia no puede ir paralelamente con Israel. Por eso es que ahora nosotros vemos que la iglesia va a avanzar. Israel se quedó acá. 2000 años atrás Israel se quedó acá. En el pacto de la ley se quedó detenido. Porque Dios abre el nuevo pacto y en el nuevo pacto tanto judíos como gentiles venimos a ser la iglesia. Se queda detenido Israel y la iglesia empieza a avanzar 2000 años. Porque Israel, al habérsele rajado el velo y haberse el templo destruido, perdió su gloria y fue detenido en una pausa de algunos siglos. Ellos siguen viviendo como pueblo, pero en cuanto al pacto, está detenido por causa que ahora judíos y gentiles vienen a ser la iglesia. Por eso es que los primeros 200 años más o menos, la iglesia caminó fuertemente con el pueblo judío. El judío en sí, la población mayoritaria de la iglesia fue judía en los primeros años. Entonces vemos que entonces viene la iglesia y empieza a circular, a caminar por 2000 años. Y como lo cité en uno de los estudios, es interesante que este periodo de la gracia es el periodo más largo que Dios ha extendido a la humanidad. Más largo. Lo más largo que ha existido en cuanto a periodo es el tiempo de la gracia, 2000 años en que Dios ha estado salvando al mundo. Entonces, cuando lleguemos a ese periodo del final de la gracia, porque la gracia tiene que terminar. ¿Sabe eso? Mire, creo que tengo tanto que compartirle, pero se los tengo que compartir. Mire lo que dice el libro de Zacarías en cuanto a la gracia. Es que esto es básico para poder entender en gran manera los eventos que estamos viviendo. En el libro de Zacarías, me escribí mal. En el libro de Zacarías, Dios describe la gracia y mire cómo la describe. Dice en Zacarías capítulo 11, verso, creo que desde el 9, dice, tomé luego mi cayado, gracia, y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Zacarías 11:10. 11:10 nos dice claramente que el Omnipotente va a romper su pacto que concertó con todos los pueblos. Óigalo bien. Bueno, 11:7 dice,
Apacenté pues las ovejas de la matanza, estos a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 cayados. Al uno puse por nombre Gracia y al otro Ataduras, y apacenté las ovejas. Tomé luego mi cayado Gracia y lo quebré, verso 10 del capítulo 11, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos, indicándonos que definitivamente el pacto de la gracia tiene que cesar, sí o sí, no podrá permanecer. No lo olvide, no puede caminar paralelamente con el pacto de la ley, no puede, porque el pacto de la ley tiene un propósito y el pacto de la gracia tiene otro propósito. Por tanto, ya viene y la escritura y dice que Dios lo va a quebrantar. Pablo dice a los romanos, déjeme encontrarle aquí a Romanos, ¿dónde está? Ahorita los encuentro. Cuando el apóstol Pablo dice, y cuando entre el último de los gentiles, Israel, aquí está, Romanos 11:26, si me acompaña. Romanos 11:26, sumamente importante. No he entrado a Apocalipsis, pero es importante que esta base la pongamos firme en lo que en este momento hablamos, porque es necesario que comprendamos que la gracia sí tiene su final. Dice, porque no quiero, hermanos, 11:25, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será en mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahora, mire qué interesante. Pablo dice que hay un misterio y él nos lo está revelando porque ya para los días de Pablo, que estábamos hablando, posiblemente esta carta fue escrita por los 60 años 60, ya la iglesia gentil y la iglesia judía, y lo digo gentil y judía, aunque es solo una iglesia, pero por cuestiones de separación y de identificación, veíamos que pareciera que ya había un cierta altivez entre los gentiles de decir, bueno, al final nosotros somos más salvos que ustedes, pues en otras palabras. Pero no era así, no es así el asunto. El asunto es que Dios endureció a Israel para salvar a los gentiles. Y ahora llega el momento en que dice la escritura, y después cuando haya entrado toda la plenitud de los gentiles, entonces Israel será salvo. Los gentiles ya nos gozan de la salvación. Ya no está la puerta para la salvación, porque una vez se termina la gracia, ya no hay, porque la gracia es para el mundo gentil. Mire qué interesante. Por eso es que mientras que haya tiempo es necesario de anunciar a Jesús. Ahora veamos que Pablo dice que en 1 Corintios 15, retomando, que en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, encontramos ya al final, el tiempo final, la última era de la iglesia es la Odisea, la gente que tiene derecho. Recuerdes el concepto de lo que es la Odisea, y suponemos o sugerimos que estamos viviendo esa generación. ¿Cuánto tiempo dure? No lo sabemos. Si somos esa generación, nos vamos a encontrar que al final de la trompeta está a punto de sonar. El final, la trompeta final más bien. No, a la final la trompeta sonará. Dice, este fin, la trompeta va a sonar. Y entonces todo Israel, dice, la gracia será quebrantada, será quebrada, no quebrantada, sino quebrada, como dice Zacarías 11. Y luego después, como dice Romanos capítulo 11 también, nos dice que entonces la plenitud de los gentiles se salva y Israel ahora entra una vez más. Ahora entra Israel para ser salvo. Dios trata con ellos. Pero como ya no hay gracia, recuerde, ya no hay gracia, porque la gracia solo se da
y a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo judío tiene que conocer, tiene que entrar por la ley para poder entrar al milenio. Y en la ley, porque se volverá a levantar el templo, volverán a ver. Yo lo único que no sé, y me lo he preguntado, ¿irán a haber sacrificios en el milenio? No lo sé todavía, es así todavía. La he pensado, pero no la he entendido todavía si habrán sacrificios, porque ya hubo un sacrificio. Aunque gracias Señor, aunque en este momento, pensándolo bien, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es para el pacto de la gracia, no es para el pacto de la ley. Es posible que sigan habiendo después sacrificios. Pero perfecto, es otro tema. Entonces viene Pablo y nos dice que la situación que va a marcar o la realidad, porque la iglesia tiene que partir de la tierra, tiene que partir de la tierra, es porque dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y verso 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás y con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Óigase bien, el anticristo va a tener todo lo que Satanás se va a posar sobre él. Y se manifestará con poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ahora, dejemos hasta ahí. Si vemos acá, dice la Escritura en el verso 7 del capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él sea a su vez quitado de en medio. Ahora, ¿quién es el que al presente lo puede detener? ¿Acaso no dice la Escritura que dice que Satanás se levantará como río, mas el Señor, el Espíritu Santo, levantará bandera para detenerlo? Entonces, ¿quién es el que está deteniendo en este momento a Satanás o a la iniquidad? Es el Espíritu Santo. La iniquidad no puede prevalecer por causa de que el Espíritu Santo está operando en la iglesia. Ahora, basado en eso, si el Espíritu Santo, recuerde que el Espíritu Santo ya no desciende como antes, que descendía y se iba de los hombres. Ahora Dios determinó en la gracia que la iglesia, cada creyente se convertía al aceptar a Jesús en templo del Espíritu Santo, enseñándonos que ahora Él reside con nosotros. Para que Él parta de la tierra, tendría que abandonarnos a nosotros. Y recordemos que la comitiva del Espíritu Santo, su final propósito es llevarnos hasta las bodas del Cordero para entregarnos como una esposa sin mancha y sin arruga. Óigalo bien. Entonces, vemos que la Escritura nos enseña, mire que dice, y temerán desde el occidente el nombre de nuestro Señor, en Isaías 59, 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. En otras palabras, Satanás no puede avanzar, no puede hacer lo que quiere, porque al momento quien lo detiene es el Espíritu Santo que mora en la iglesia. Y de acuerdo a Tesalonicenses 2:7, que estas porciones graves, porque es importante. Estoy tratando de darle los mejores detalles, aunque no es un estudio exhaustivo del tema, ¿ok? Porque dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Cuándo el Espíritu Santo va a ser quitado de en medio? Cuando la iglesia ya no esté presente. Ahí
Ya no. Ahí entonces el diablo, anticristo, con toda la fuerza de Satanás, se va a lanzar a traer tal destrucción que no tenemos ni la menor idea de lo que va a acontecer. Va a ser tremendo, pero tremendo, tremendo. Entonces, basado en eso, ahora nos encontramos que para que se entre a la gran tribulación, para que el inicuo se manifieste, la iglesia tiene que desaparecer. Aunque hay teorías en cuanto al arrebatamiento, que algunos dicen que será al principio, otros dicen que será a la mitad y otros dicen que será al final. Yo siempre he dicho esto, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, de acuerdo a lo que dice la escritura, que tiene que terminar la gracia para que Israel entre, no sabemos si la gracia la terminan antes en principio de la gran tribulación o en medio de la gran tribulación o al final, no lo sabemos. No tenemos una exactitud porque no nos dice tiempo. Pero hay una verdad que Dios promete a la iglesia y dice, por cuanto has guardado mi palabra, yo te libraré de la hora de la prueba. Entonces, y dice el apóstol Pablo que nosotros no fuimos rescatados para la ira, sino para salvación. Por tanto, deducimos, esto es una deducción, porque, y esto lo he dicho yo también, creo firmemente que la iglesia se va antes del arrebatamiento, pero también he dicho esto, al final, ese detalle en cuanto al tiempo no detendrá cuál es la voluntad de Dios, pero sí lo que sabemos que es la voluntad de Dios, que eso no puede entrar la opinión de ninguno, es de que el Señor levanta su iglesia, de que se la levanta, la va a levantar, eso tengámoslo por seguro. Ahora, si es como lo entendemos, vemos que la Biblia dice que la iglesia es levantada y entonces se abre el telón del capítulo 5 de Apocalipsis. Vamos a ver cómo estamos en tiempo. Ya tenemos bastante, pero teníamos que establecer la base. Tenemos que establecer esta base para poder dejar claro, porque sin esta base prácticamente nos podemos extraviar increíblemente, ¿ok? No entenderíamos cuál es la conexión, el link que hay entre el capítulo 4 y el capítulo 5. ¿Qué ocurre? ¿Dónde se fue la iglesia? ¿Qué le pasó? Porque se marcan las 7 edades, ahora se nos traspasa a una dimensión totalmente distinta. Ya no se nos lleva a la tierra, sino se nos lleva al cielo. Y en el cielo dice, mire lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. No olvides ese libro. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Voy a tratar hasta acá, aunque luego después, conforme el tiempo, seguiremos. Pero veamos la diferencia, okay, la magnitud a la cual a Juan es introducido. Se lleva el punto donde dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un gran libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. O sea, ¿quién está sentado a la diestra en el trono? Dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, este es Dios. Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Por eso es de que la revelación del Apocalipsis no puede existir. No existía antes de Juan. Inclusive el pueblo judío, a quien se le había revelado tantas verdades, ellos no tienen conocimiento.
Ellos lo que hacen más o menos es calcular, pero ellos no saben esto porque esto no es la revelación que Dios le otorgó a los profetas del antiguo pacto. Recordemos que Apocalipsis empieza diciendo, esta es la revelación que el Padre le dio a nuestro Señor Jesucristo. O sea, esto todavía no estaba abierto. Por eso es que cuando Daniel vio estas cosas, le dijo, tú no dices nada, sella las palabras, porque aunque lo vio, no lo entendió. Recuerden que Daniel siempre que vio algo necesitó que se le diera el entendimiento, de lo contrario no lo comprendía. Entonces a él se le dijo, las vistes, séllalas, ni las hables, porque esto no es para ti, es para el final de los tiempos. Entonces, en este final de los tiempos, cuando el Padre entrega el libro, que estaba escrito por dentro y por fuera, a decir imagine qué dimensión está, sellado con los 7 sellos, que más adelante veremos qué es cada sello. Dice, y vio un ángel pregonar, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? De esto Juan viene y empieza a llorar porque se daba cuenta que no había nadie digno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, dice. Se puede imaginar, imaginemos ese momento de suspenso que existe en el cielo. El momento de suspenso. Porque este momento, cuando a Juan se le revela, déjeme decirle, es un momento, gracias Señor, que aún todavía no sabemos si en el cielo se sabe, fíjese. No sabemos. Porque este es un evento que va a ocurrir, no que ya ocurrió. Y recordemos que la Escritura dice que los ángeles anhelan ver este tiempo. Este es un evento que no ha ocurrido. Es un evento en el cual todavía no se ha otorgado. Y a nosotros la iglesia nos revelan esto para que nosotros veamos lo que va a acontecer, aunque dicen que los ángeles esperan ver todo esto. No, de acuerdo al tiempo, en la cronología del tiempo, este evento no ha sucedido. Y entonces aquí estamos viendo en primera pantalla, leyéndolo, imaginándonos la gloria, porque este momento no ha ocurrido. Hay un suspenso en el cielo. Recordemos que esta revelación aún todavía no se ha desvelado. Pero nosotros ya la iglesia nos la otorgan y nos hacen saber lo hermoso de lo que va a suceder y el suspenso eterno que va a haber en el cielo. Ignoramos, recordemos que ahí se vive en la eternidad. El tiempo, ¿cómo lo pudiéramos medir nosotros en tiempo terrenal? Esa debe ser algo maravilloso. En tiempo luz, ¿cuánto tiempo surgió ese suspenso en el cielo, donde empezó a haber un tal silencio al ver que no había quien era digno? No es quien no podía, es que no había nadie digno de abrirlo. Juan, al oír ese suspenso y al ver las expresiones, tenemos que decirlo, las expresiones, dice que entonces uno de los ancianos dice que le dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora, démonos cuenta de algo interesante, que para que esto se dé, dice la Escritura que Cristo venció. Mire, la hora de la cruz, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, déjeme decirle algo, tiene una connotación pero increíble. Estamos lejos de comprender porque la vemos solo en la esfera de la salvación para nosotros. Pero en cuanto a todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es tanta la gloria que incluso para que se abriera ese libro, Él tuvo que ir a la cruz, Él tuvo que morir por nosotros para que entonces los hombres, para que Él tuviese ahora el derecho de poder tener el libro y abrirlo. ¿Se puede imaginar? Por eso es que dice, aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él tuvo que vencer en la cruz. Recordemos que en la cruz Él hizo todo. Venció al mundo, venció al pecado, venció a las tinieblas. Venció todo, de manera tal que ahora tiene el derecho. Eso le otorgó el derecho porque Él venció en la cruz del Calvario. Y mire, se le entrega, y esto es hermoso, con lo que quiero ir cerrando. Dice, y mire, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado.
que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Y él tomó el libro. Ahora veamos algo. La primera imagen que nos presenta Juan de nuestro Señor Jesucristo es él en medio de la iglesia, los ministros en su mano. La primera imagen. Porque tenemos que comprender que la iglesia, los creyentes, necesitamos conocer a Jesús en las distintas facetas de quién Él es. Apocalipsis nos da, creo que todas las facetas de quién es Él nos las revela Apocalipsis. Pero entonces viene y ahora nos lo presentan como el Cordero inmolado. El Cordero, qué hermosa imagen, se puede imaginar, o nos podemos llevar nuestros pensamientos a esa dimensión, que ahora el Señor se presenta y como Cordero inmolado. Como Cordero que fue inmolado, dice la Escritura, y esto creo que tenemos que buscarle más conocimiento, más revelación a esto, que está hermosísimo. Como Cordero inmolado, el Señor Jesús se presenta y le otorgan el libro. Porque como venció, como pagó con su sangre, ahora tenemos el derecho, él tiene el derecho, de recibir la gracia de poder abrir lo que vendrá por los siglos por venir. Ahí cerramos hoy. Hoy cerramos porque ciertamente esto se está poniendo hermoso. Y entramos al momento en que Cristo toma lo que está en el libro, es lo que va a suceder en el periodo de la gran tribulación. Eso es lo que Cristo tomó. Al tomar el libro, automáticamente el libro contiene cada detalle de los juicios de Dios sobre la tierra en el proceso de la gran tribulación. Y a raíz de eso es que ahora, permítame buscar una palabra, a raíz de ello, ahora el Señor, al abrirlos, que lo veamos a ver, sucede algo pero glorioso. Por eso es que todavía no es el tiempo. La pandemia que vivimos es un preaviso al mundo y una advertencia para la iglesia. Para nosotros no es un preaviso, es una advertencia. Para el mundo ser un preaviso. ¿Por qué? Porque Dios está diciéndoles lo que voy a hacer, lo que ya dije que haré, voy a hacerlo. Para la iglesia es una advertencia, porque para la iglesia llegó el tiempo, llegó el momento, ya no hay tiempo. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Y mis amados, la iglesia tiene que partir de la tierra para que entonces se dé la apertura al momento en los cuales la iglesia va a entrar en gloria y en victoria a la eternidad, y veremos el desenlace de todo lo que está escrito desde una perspectiva muy distinta, porque la iglesia no es su lugar la tierra. La iglesia tuvo que haber atravesado esta tierra dando el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Me resta decirle que les amo y les bendigo, declarando que sobre sus vidas este día va a ser glorioso y hermoso. Recuerde que hoy en la noche tendremos nuestro tiempo para orar también, 9:30 de la noche, y no se lo puede perder porque va a estar muy buenísimo. Mañana estará el profeta, el pastor Marcelo Rodríguez de Nápoles, Italia. Pero esta mañana, antes de entregar este tiempo, si tú nunca le has entregado tu vida a Jesús, si tú nunca te has realmente alineado con el Señor, ¿qué te parece si le das tu vida? Entrégate. Y ante tus ojos es una realidad. Dios está dando un preaviso a los que no creen. Y a los que ya creemos es una advertencia. Él viene pronto. Y si no lo has hecho, te invito a que hagas conmigo esta oración. Después nos escribes y nos dices, yo hice esta oración. Sea porque has aceptado a Jesús por primera vez o porque te has reconciliado hoy. Cualquiera que sea tu caso, haz esta oración conmigo, diciendo: Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por toda misericordia y toda bondad y toda justicia que tú nos otorgas. Te pido perdón por todos mis pecados. Reconozco a Jesús como Señor de mi vida y lo confieso con mi boca que Él es el Señor,
y creo en mi corazón que tú le levantaste de los muertos para salvación. Ahora, Padre, te pido perdón y yo renuncio al reino de las tinieblas para que me traslades al reino de tu amado Hijo. En el nombre de Jesús lo pido y lo recibo para la gloria de tu nombre. Amén. Si hiciste esta oración, escríbenos y haznoslo saber. Restauración en tu habitación. Estamos aquí presentes para servirles y poderles guiar a través de todos estos procesos de este tiempo de la cuarentena que vivimos, en la cual estamos creyendo en tiempos nuevos y gloriosos de parte de Dios. Tengan un bello y glorioso día y el Señor me los prospere grandemente y disfrute con su familia a lo máximo. Les amo su servidor, el apóstol Byron Quevedo. Amén.